Sean bienvenidos a esta entrevista que tiene por temática la experiencia virtual desde la perspectiva de los estudiantes. Entablamos esta conversación dentro de un contexto educativo nacional que tuvo un cambio radical, dadas las condiciones del inicio de una pandemia. En dichas circunstancias se migra de una modalidad presencial a la modalidad virtual, lo que ha ocasionado grandes cambios, a la par de nuevos puntos de vista y experiencias. Bien, para comprender esta situación nos acompaña Christopher Cuenca, compañero de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Matemática y Física, quien con su experiencia educativa nos ayudará respondiendo unas preguntas. Bienvenido, Christopher. Gracias, Paulina. Buenos días y agradecido por estar en esta sala de entrevista virtual. Muy bien. Para comenzar, quisiera que nos comentes un poco cuáles consideras las ventajas de estudiar bajo esta modalidad. Bueno, quiero iniciar diciendo que todo cambio siempre va a tener pros y contras. Entonces, no se puede tachar el hecho de que este cambio solo va a tener ventajas o que solo va a tener desventajas. Entonces, contestando a tu pregunta sobre las ventajas, la principal que yo encuentro es que se está explorando y utilizando muchos recursos que han ayudado a la captación de contenidos, que a veces por la misma presencialidad no se les daba importancia. Entonces, estos temas quedaban un poco abstractos. Muy bien. Bueno, haciendo un poco de contraste con la anterior pregunta, ¿cuáles serían las desventajas de estudiar bajo esta modalidad? Bueno, creo que gran parte del desenvolvimiento y de la captación de los contenidos tiene que venir por motivación propia. El principal problema que yo encuentro es que los profesores tienen que dividir el tiempo que tienen para preparar la clase. Ahora, ¿por qué? Porque ellos también han tenido que aprender muchas cosas a un ritmo acelerado. Entonces, este tiempo ahora tienen que invertirlo o dividirlo en dos maneras. Una para preparar la clase y otra para autoeducarse en la utilización de recursos tecnológicos. Obviamente, el objetivo es mejorar la clase. Claro, y comprendiendo estas dos situaciones, ¿qué desafíos crees que se han presentado al estudiar bajo esta modalidad? Eh, Creo que a veces el hecho de no tener esta figura de autoridad presente y que de alguna manera te presiona, hace que tú tomes o desarrolles las actividades a la ligera. Inclusive estando en la clase con el profesor, tú la puedes desarrollar de una manera irresponsable. Entonces sí considero que el mayor desafío es la autodisciplina. Muy bien, dentro de este cambio de modalidad, eh, sabemos que muchas actividades tuvieron que adaptarse. ¿Consideras que tus actividades tuvieron que ser modificadas un poco para estar dentro de este cambio de modalidad? Por supuesto que sí. Aparentemente el hecho de estar en casa sugiere la idea de que uno va a tener más tiempo, porque ya no va a tener que trasladarse a otro lugar. Entonces, se pensaría de esa manera, pero no es así. Este mismo tiempo uno lo tiene que invertir en estudio autónomo. Si uno es sincero, la clase que uno tiene con el docente no siempre se alcanza a ver todos los contenidos que uno quisiera. Y claro, se entiende toda esta situación. Bueno, y un poco para cambiar al ámbito de los docentes. ¿Consideras que la metodología utilizada por los docentes ha logrado un aprendizaje significativo? Bueno, Paulina, hablando un poquito sobre las metodologías en la enseñanza virtual, creo que la mayoría de docentes adoptó el método B-Learning o Blended Learning, en el cual acoplan tanto el método sincrónico y asincrónico. En la parte sincrónica, el docente prácticamente trabajaba los contenidos o la masa teórica con los alumnos, obviamente bajo su supervisión. Y también en la parte asincrónica, ellos desarrollaban ciertas actividades en la cual uno ejecutaba los contenidos y reforzaba el conocimiento. Entonces, yo considero que en esta parte la mayoría de los docentes tuvo un acierto. Claro.
dentro de este método que tú mencionas, ¿cuál fue la forma de evaluar que optaron los docentes? Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis en cuanto al enfoque que se ha tenido de la evaluación, y esto es muy personal. Yo creo que por la misma modalidad en la que se halla, los docentes hacen mucho más énfasis en la parte cuantitativa y se deja de un lado la parte cualitativa. Obviamente soy consciente que muchos también tratan de acoplar estos dos enfoques, pero generar criterios de evaluación cualitativa detrás de una pantalla es bastante difícil. Por otro lado, quiero decir que por parte mía, y yo sé que de muchos compañeros, sí se pudo observar que hubo una función de las evaluaciones, tanto formativas y sumativas, pero por tantos inconvenientes que hubieron durante el proceso, hubieron muchos huecos en los cuales no se pudo desarrollar actividades de una manera óptima. Claro, todo esto se entiende por la situación en la que estamos. Y independientemente de la forma de evaluar, al momento de estar en estas pruebas, ¿tú consideras que los docentes fueron empáticos por esta situación? Sí, creo que es su gran mayoría. Ellos trataron de alguna manera equilibrar estas deficiencias en las que nos hallábamos, ya sea por falta de tiempo, por falta de recursos o por otras situaciones que se prestaron. Ya, muy bien. Bueno, un poco cambiando de perspectiva, este cambio brusco de modalidad también ha hecho que las relaciones sociales entre docente-estudiante, estudiante-estudiante hayan cambiado. ¿Consideras que te comunicas con tus compañeros de la misma forma que en la modalidad presencial? No, por supuesto que no. Y aquí quiero complementar una idea también de las anteriores preguntas. El hecho de que hubo cambios, esto generó que cada quien tenga que acoplarse o adaptarse de una manera distinta. Entonces, obviamente, sí hubo una deficiencia en la comunicación. Y por esta deficiencia no solo me estoy refiriendo a una parte académica, también a una parte social, porque considero que también tener una buena comunicación y relación social con tus compañeros de clase siempre va a generar cambios positivos. Muy bien. Bueno, para hacer un poco de resumen de toda esta charla, en general, ¿cómo te sientes con las clases virtuales? Qué buena pregunta, Paulina. Aún en proceso de adaptación. El mismo hecho de haber estudiado la mayor parte de mi vida en forma presencial ha generado un gran cambio para mí y para muchas personas. Entonces, por eso yo sigo aprendiendo y lo defino de esa manera, aún en proceso de adaptación. Claro, como todos los compañeros, hemos tenido que adaptarnos. Y para finalizar, ¿qué aconsejarías a tus compañeros, siendo también un pilar fundamental dentro de este proceso educativo? Creo que simplemente echarle ganas, comprender que este cambio no ha sido tampoco fácil para nuestros docentes y que siempre que se tenga el deseo de superación, más allá de la forma o estilo de vida que uno esté llevando, la motivación y deseos tienen que venir del interior de uno mismo. Muy bien, agradecemos tus respuestas y tu participación. Con esto concluiríamos esta entrevista. Hasta una próxima vez. Muchas gracias. Muchas gracias igualmente, Paulina.